Los 7 principios universales. Los 7 principios herméticos. Séptimo principio. El principio de género. El género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. El Kybalión. Este principio incorpora la verdad de que hay un género manifestado en toda cosa. Los principios masculino y femenino están siempre en funcionamiento. Esto es verdadero, no solo del plano físico, sino de los planos mentales e incluso espirituales. Sobre el plano físico, el principio se manifiesta como sexo. Sobre los planos superiores, todas formas más ligeras, pero el principio es siempre el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. Un entendimiento de sus leyes arrojará luz sobre muchos temas que han dejado perplejas a las mentes de los hombres. El principio de género trabaja siempre en la dirección de la generación y la creación. Toda cosa y toda persona contiene los 2 elementos o principios, o este gran principio dentro de sí, de él o de ella. Toda cosa macho tiene también el elemento hembra. Toda hembra contiene también el principio macho. Si quieren entender la filosofía de la creación, la generación y la regeneración mental y espiritual, deben entender y estudiar este principio hermético. Contiene la solución de muchos misterios de la vida. En este punto, creemos conveniente llamar vuestra atención al hecho de que el género, en su sentido hermético, y el sexo, en el uso ordinariamente aceptado del término, no son lo mismo. La palabra género se deriva de la raíz latina que significa engendrar, procrear, generar, crear, producir. El sexo es meramente una manifestación del género en un cierto plano del gran plano físico, el plano de la vida orgánica. El oficio del género es solamente el de crear, producir, generar, etc. Y sus manifestaciones son visibles en todo plano de fenómenos. Es algo difícil producir pruebas de esto a lo largo de líneas científicas, por la razón de que la ciencia no ha reconocido todavía este principio como de aplicación universal. Pero a pesar de eso, están surgiendo algunas pruebas a partir de fuentes científicas. En primer lugar, encontramos una clara manifestación del principio de género entre los corpúsculos, iones o electrones que constituyen la base de la materia tal como la ciencia conoce ahora la última y que formando ciertas combinaciones forman el átomo, que fue considerado hasta muy recientemente como final e indivisible. La última palabra de la ciencia es que el átomo está compuesto de una multitud de corpúsculos, electrones o iones, siendo aplicados los diversos nombres por autoridades diferentes, revolucionando uno alrededor del otro y vibrando en un grado de intensidad elevados. Pero se hace la afirmación acompañante de que la formación del átomo es debida realmente al amontonamiento de corpúsculos negativos alrededor de uno positivo, pareciendo ejercer los corpúsculos positivos una cierta influencia sobre los corpúsculos negativos, haciendo que los últimos asuman ciertas combinaciones y así crean o generan un átomo. Esto está en línea con las más antiguas enseñanzas herméticas que han identificado siempre el principio masculino del género con el polo positivo y el femenino con el polo negativo de la electricidad. Los términos positivo y negativo son aplicados muy erróneamente a este fenómeno por la ciencia. La palabra positivo significa algo real y fuerte. Cuando se compara con una irrealidad o debilidad negativa. Nada está más lejos de los hechos reales de los fenómenos eléctricos. El llamado polo negativo de la batería es realmente el polo en y por el que se manifiesta la generación o producción de nuevas formas y energías. No hay nada negativo respecto a él. Las mejores autoridades científicas usan ahora la palabra cátodo en lugar de negativo, viniendo la palabra cátodo de la raíz griega que significa descendencia, el sendero de generación, etc. Del polo cátodo emerge el enjambre de electrones o corpúsculos. Del mismo modo emergen estos maravillosos rayos
que han revolucionado las concepciones científicas durante la década pasada. El polo cátodo es la madre de todos los extraños fenómenos que han vuelto inútiles los viejos libros de texto y que han causado que muchas teorías aceptadas desde hace largo tiempo sean relegadas a la pila de sobras de la especulación científica. El cátodo o polo negativo es el principio madre de los fenómenos eléctricos y de las formas finas de materia conocidas todavía por la ciencia. Así que veis que estamos justificados en rehusarnos a usar el término negativo en nuestra consideración del asunto y en insistir sobre sustituir la palabra femenino por el viejo término. Los hechos del caso nos confirman en esto, sin tomar en consideración las enseñanzas herméticas. Y así usaremos la palabra femenino en lugar de negativo al hablar de ese polo de actividad. Las últimas enseñanzas científicas son que los corpúsculos creativos o electrones son femeninos. La ciencia dice que están compuestos de electricidad negativa. Nosotros decimos que están compuestos de energía femenina. Un corpúsculo femenino se desprende de, o más bien abandona, un corpúsculo masculino y comienza una nueva carrera. Busca activamente una unión con un corpúsculo masculino, siguiendo un impulso natural a crear nuevas formas de materia o energía. Un escritor va tan lejos como para usar el término busca al punto, por su propia volición, una unión, etc. Este desprendimiento y unión forman la base de la mayor parte de las actividades del mundo químico. Cuando el corpúsculo femenino se une con un corpúsculo masculino, ha comenzado un cierto proceso. Las partículas femeninas vibran rápidamente bajo la influencia de la energía masculina y circulan rápidamente alrededor de la última. El resultado es el nacimiento de un nuevo átomo. Este nuevo átomo está compuesto realmente de una unión de los electrones o corpúsculos masculinos y femeninos, pero cuando se forma la unión, el átomo es una cosa separada, teniendo ciertas propiedades, pero no manifestando ya más la propiedad de electricidad libre. El proceso de desprendimiento o separación de los electrones femeninos es llamado ionización. Estos electrones o corpúsculos son los trabajadores más activos en el campo de la naturaleza. Surgiendo de sus uniones o combinaciones se manifiestan los variados fenómenos de la luz, el calor, la electricidad, el magnetismo, la atracción, la repulsión, la afinidad química y lo opuesto, y fenómenos similares. Y todo esto surge a partir de la operación del principio de género en el plano de la energía. La parte del principio masculino parece ser la de dirigir una cierta energía inherente hacia el principio femenino, iniciando así a la actividad los procesos creativos. Pero el principio femenino es el que está haciendo siempre trabajo creativo, y esto es así en todos los planos. Y sin embargo, cada principio es incapaz de energía operativo sin la asistencia del otro. En algunas de las formas de vida los dos principios están combinados en un organismo. Por eso todo en el mundo orgánico manifiesta ambos géneros. Siempre está presente el masculino en la forma femenina y el femenino en la forma masculina. Las enseñanzas herméticas incluyen mucho concerniente a la operación de los dos principios del género en la producción y manifestación de diversas formas de energía. Pero no estimamos conveniente entrar en detalles concernientes a las mismas en este punto, porque somos incapaces de respaldarlas con pruebas científicas, por la razón de que la ciencia no ha llegado aún tan lejos. Pero el ejemplo que les dimos de los fenómenos de los electrones o corpúsculos les mostrará que la ciencia está en el sendero correcto y les dará también una idea general de los principios subyacentes. Algunos investigadores científicos prominentes han anunciado su creencia de que en la formación de los cristales habría de encontrarse algo que corresponde con la actividad sexual, lo que es otra paja que muestra la dirección en que están soplando los vientos científicos. Y cada año traerá otros hechos para corroborar la corrección del principio hermético de género. Se encontrará que el género está en
operación y manifestación constante en el área de la materia inorgánica y en el área de la energía o fuerza. La electricidad es ahora considerada generalmente como el algo en el que todas las otras formas de energía parecen fundirse o disolverse. La teoría eléctrica del universo es la última doctrina científica y está creciendo rápidamente en popularidad y en aceptación general. Y se sigue así que si somos capaces de descubrir en los fenómenos de la electricidad, incluso en la raíz y fuente misma de sus manifestaciones, una evidencia clara e inconfundible de la presencia del género y sus actividades. Estamos justificados en pedirles que crean que la ciencia ha ofrecido por fin pruebas de la existencia en todos los fenómenos universales de ese gran principio hermético, el principio de género. El principio masculino de la mente corresponde a la así llamada mente objetiva, mente consciente, mente voluntaria, mente activa, etc. Y el principio femenino de la mente corresponde a la así llamada mente subjetiva, mente subconsciente, mente involuntaria, mente pasiva, etc. Consideremos ahora las enseñanzas herméticas concernientes al género mental. Los instructores herméticos imparten su instrucción concerniente a este sujeto, invitando a sus estudiantes a examinar el dictamen de sus conciencias en lo que atañe a su ser. Se les invita a los estudiantes a volver su atención hacia adentro, sobre el ser que habita dentro de cada uno. Se conduce a cada estudiante a ver que su conciencia le da primero un dictamen de la existencia de su ser. El dictamen es yo soy. Estas al principio parecen ser las palabras finales de la conciencia, pero un pequeño examen posterior descubre el hecho de que este yo soy puede ser separado o fragmentado en dos partes distintas o aspectos, que mientras que trabajan al unísono y en conjunción, pueden no obstante ser separados en la conciencia. Mientras que al principio parece haber solo un yo existente, un examen más cuidadoso y más de cerca revela el hecho de que existe un yo y un mí. Estos gemelos mentales difieren en sus características y naturaleza, y un examen de su naturaleza y los fenómenos que surgen de la misma arrojará mucha luz sobre muchos de los problemas de la influencia mental. Comencemos con una consideración del mí que es usualmente confundido con el yo por el estudiante, hasta que empuja la pesquisa un poco más lejos atrás en los escondrijos de la conciencia. Un hombre piensa de su ser, en su aspecto de mí, como estando compuesto de ciertos sentimientos, apetencias, gustos, disgustos, hábitos, ataduras peculiares, características, etc. Todo lo cual contribuye a componer su personalidad o el ser conocido a él mismo y a otros. Él sabe que estas emociones y sentimientos cambian, nacen y se desvanecen. Están sujetos al principio de ritmo y al principio de polaridad, que le llevan de un extremo de sentimiento al otro. También piensa en el mí como siendo cierto conocimiento reunido en su mente y formando así una parte de sí mismo. Este es el mí de un hombre. El mí de muchos hombres puede decirse que consiste mayormente de su conciencia del cuerpo y sus apetitos físicos, etc., estando su conciencia mayormente ligada a su naturaleza corporal. Ellos prácticamente viven ahí. Algunos hombres van incluso tan lejos como para considerar su vestido personal como una parte de su mí y realmente parecen considerarlo una parte de sí mismos. Un escritor ha dicho humorísticamente que los hombres constan de 3 partes: alma, cuerpo y trajes. Esta gente, consciente de sus trajes, perdería su personalidad si se la desvistiese de su ropaje en un naufragio. Pero incluso muchos que no están tan fuertemente atados con la idea de la vestimenta personal, se adhieren estrechamente a la conciencia de que sus cuerpos sean su mí. No pueden concebir un ser independiente del cuerpo. Su mente parece serles prácticamente algo que pertenece a su cuerpo, lo que en muchos casos es en verdad. Pero conforme el hombre se eleva en la escala de la conciencia, es capaz de desenredar su mí
de su idea del cuerpo y es capaz de pensar en su cuerpo como perteneciente a la parte mental de él. Pero incluso entonces está muy expuesto a identificar el mí enteramente con los estados mentales, sentimientos, etc., que siente que existe dentro de. Está muy expuesto a considerar estos estados internos como idénticos consigo mismo, en vez de que sean simplemente cosas producidas por alguna parte de su mentalidad, y existiendo dentro de él y en él, pero aún no él mismo. Él ve que puede cambiar estos estados internos de sentimientos por un esfuerzo de la voluntad, y que puede producir un sentimiento o estado de una naturaleza exactamente opuesta, del mismo modo, y sin embargo, él mismo, mí, existe. Y así, después de un rato, es capaz de dejarlas a un lado en la colección, no mí, de curiosidades e impedimentos, así como valiosas posesiones. Esto requiere mucha concentración mental y poder de análisis mental de parte del estudiante. Pero, sin embargo, la tarea es posible para el estudiante avanzado, e incluso aquellos no tan avanzados son capaces de ver en la imaginación cómo puede ser llevado a cabo el proceso. Después de que se ha llevado a cabo este proceso de dejar a un lado, el estudiante se encontrará en posesión consciente de un ser que puede ser considerado en sus aspectos duales de yo y mí. Se sentirá que el mí es un algo mental en que los pensamientos, ideas, emociones, sentimientos y otros estados mentales pueden ser producidos. Puede ser considerado como la matriz mental, como los antiguos lo nombraban, capaz de generar retoños mentales. Se presenta a la conciencia como un mí con poderes latentes de creación y generación de origen mental de todas las suertes y clases. Sus poderes de energía creativa se sienten que son enormes, pero aún parece ser consciente de que debe recibir alguna forma de energía de su yo compañero o de algún otro yo, antes de ser capaz de traer a la existencia sus creaciones mentales. Pero el estudiante pronto encuentra que esto no es todo lo que encuentra dentro de su conciencia interna. Encuentra que existe un algo mental que es capaz de querer que el mí actúe a lo largo de ciertas líneas creativas y que es capaz también de permanecer a un lado y observar la creación mental. A esa parte de sí mismo se le enseña a llamarla su yo. Él es capaz de descansar en su conciencia de voluntad. Él no encuentra ahí la conciencia de una capacidad de generar y crear activamente en el sentido del proceso gradual, acompañante a las operaciones mentales, sino más bien una sensación y conciencia de la capacidad de proyectar una energía desde el yo hasta el mí, un proceso de querer que la creación mental comience y proceda. Encuentra también que el yo es capaz de permanecer a un lado y observar las operaciones de creación y generación mental del mí. Hay este aspecto dual de la mente de toda persona. El yo representa el principio masculino del género mental. El mí representa el principio femenino. El yo representa el aspecto de ser. El mí el aspecto de venir a ser. Estos aspectos de la mente, los principios masculino y femenino, el yo y el mí, considerados en conexión con los bien conocidos fenómenos mentales y psíquicos, dan la llave maestra a estas regiones oscuramente conocidas de operación y manifestación mental. La tendencia del principio femenino es siempre en la dirección de recibir impresiones, mientras que la tendencia del principio masculino es siempre en la dirección de dar o expresar. El principio femenino tiene un área de operación mucho más variada de lo que tiene el principio masculino. El principio femenino conduce el trabajo de generar nuevos pensamientos, conceptos, ideas, incluyendo el trabajo de la imaginación. El principio masculino se contenta con el trabajo de la voluntad, en sus variadas fases. Y sin embargo, sin la ayuda activa de la voluntad del principio masculino, el principio femenino está expuesto a permanecer contento con generar imágenes mentales que son el resultado de impresiones recibidas desde el exterior, en vez de producir creaciones mentales originales. Las personas que pueden dar una atención y pensamiento continuados a un asunto emplean activamente ambos de los principios mentales.
el femenino en el trabajo de la generación mental activa, y la voluntad masculina en estimular y energetizar la porción creativa de la mente. La mayoría de las personas realmente no emplean el principio masculino sino poco, y están contentas con vivir de acuerdo con los pensamientos e ideas instalados dentro del mí a partir del yo de otras mentes. El método normal es que los principios masculino y femenino en la mente de una persona se coordinen y actúen armoniosamente en conjunción uno con el otro. Pero, desgraciadamente, el principio masculino en la persona corriente es demasiado perezoso para actuar. El despliegue de poder de la voluntad es demasiado ligero, y la consecuencia es que tales personas son regidas casi enteramente por las mentes y voluntades de otras personas, a las que permiten hacer su pensamiento y volición por ellas. El problema es que la persona corriente reside casi del todo en su conciencia de mí y no realiza que tiene una cosa tal como un yo. Se polariza en su principio femenino de la mente y al principio masculino en el que está alojada la voluntad se le permite permanecer inactivo y no empleado. Los hombres y las mujeres fuertes del mundo manifiestan invariablemente el principio masculino de la voluntad y su fortaleza depende materialmente de este hecho. En vez de vivir sobre las impresiones hechas sobre sus mentes por otros, dominan sus propias mentes por su voluntad, obteniendo la clase de imágenes mentales deseadas, y más aún, dominan igualmente las mentes de otros de la misma manera.